la serie roja. Antes de comenzar hay que entender de que este tema es bastante importante para la parte de diagnóstico, ya que es, o bueno, mayormente cada vez que hay algún sangrado o alguna emergencia, lo primero que se tiende a solicitar es, es un hemograma. Y bueno, dependiendo si es que hay alguna complicación o es que algunos valores no cuadran o la máquina detecta pues algunas células, como vamos a ver más adelante, que son anormales, entonces van a haber bueno, algunos diagnósticos bastante específicos. Entonces, antes de comenzar con la clase, o específicamente con los índices eritrocitarios, voy a hablar acerca de cómo es que se terminan, bueno, vamos a iniciar mejor primero con un caso clínico, ya que no todo es falta de hierro, no todo es anemia ferropénica. En este caso, tenemos una paciente, Augusta, de 28 años, la cual es asintomática y acude a un control de rutina. Le piden una muestra de sangre para obtener pues, algunos valores, hacerle su hemograma correspondiente y el laboratorio nos arroja pues, que tiene una hemoglobina de 10,5, un volumen corpuscular medio de 65, un recuento de glóbulos rojos de 5,8 y un índice o bueno, una amplitud de índice eritrocitario de 13,5%. Entonces, ¿cómo es que, perdón, qué es lo que tiene y qué tenemos que tener en cuenta? Lo vamos a ver más adelante. Así que, bueno, vayan pensando en un posible diagnóstico. Como digo, no siempre va a ser anemia ferropénica, sino vamos a tener que hacer un análisis exhaustivo. Ahí también voy a indicarles algunas preguntas o algunos temas en los cuales el doctor suele colocar, pues, algunas preguntas trampa. Entonces, vamos a comenzar hablando primero de lo que es la eritropoiesis. Eh, bueno, no voy a irme hasta un punto tan molecular, más que nada les quiero dar eh, una explicación un poco superficial, ya que es un recordar más que nada. Entonces, hay que entender lo siguiente. En la eritropoiesis, lo que se busca básicamente es hacer eritrocitos. Estos van a tener, digamos, una familia, van a tener un árbol genealógico, así como tú has venido pues de tus padres de tus abuelos de tus bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, etcétera. Lo mismo pasa con pues los eritrocitos. En este caso, la línea eritroide, o en este caso, la primera célula que entre comillas va a dar origen a todo este árbol genealógico vendría a ser la célula madre hematopoyética. En este caso, la célula madre hematopoyética, bueno, en general le va a dar, digamos, origen al resto de células, a todo el resto de células. En este caso, eritrocitos, leucocitos, plaquetas, etcétera. Ahora, ¿qué va a suceder? Eh, Acá en la imagen de la derecha vamos a ver toda la línea eritroide. En este caso ha sido bastante específico, ya que en diferentes libros hablan acerca de bastantes células. O sea, esto, por ejemplo, podría resumirse como en esta gráfica de la izquierda, como célula madre pluripotente, célula madre mieloide, colonia formadora de unidades eritroides, proeritoblasto, reticulocito y eritrocito. Ya, esta es la versión compacta. Ahora, si somos un poco más específicos y detallados, hay una serie de cambios minúsculos que conforme se van a ir acumulando, van a ir cambiando o van a ir estratificando este árbol de tal manera en que, bueno, termine dando a los eritrocitos. En este caso, una de las maneras en las que yo he encontrado que me parece, pues, bastante práctica para aprender es, digamos, dividiendo la línea eritroide en tres partes. Una es el compartimiento de células madre y progenitoras. Digamos, esta fase o esta parte de la línea eritroide vendrían a ser como las células más indiferenciadas o, bueno, células sencillas, simples, con poca especificidad o que no están, digamos, tan diferenciadas. Aquí entraría pues la célula madre hematopoyética, la gran madre, la madre que le va a dar pues origen al resto de células. Después seguiría el progenitor, este mieloide común, estaría acá, más o menos. No sé si ve mi cursor. La célula madre mieloide, la cual, perdón, daría origen a los eritrocitos, plaquetas, macrófagos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Ahora, siendo un poquito más específicos, acá va a haber otra célula que es bastante relevante o bastante común, que sería eh, las células MPE, o también llamadas progenitores eritroides megacariocíticos. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que esta va a ser una célula común que va a poder dar lugar tanto a eritrocitos como a plaquetas. En este caso,
hay que recordar también algo que es muy importante. Bueno, ya. Hay algo que es bastante importante, que es que a partir de las MPE o de los progenitores eritroides megacariocíticos, se va a decidir si la célula se vuelve en una plaqueta o en un glóbulo rojo. Después de ello vamos a tener a las unidades formadoras de brotes, eritroides, en este caso de BFV, las cuales van a ser células fuertemente sensibles a la eritropoyetina. Específicamente, acá tenemos que hacer una distinción, ya que estos brotes eritroides van a ser las primeras que van a, digamos, a responder a la eritropoyetina, pero las unidades formadoras de colonias, en este caso las CFUE, van a ser las que, digamos, van a depender casi exclusivamente de la EPO, ya que gracias a esta hormona que es producida por los riñones van a poder sobrevivir y proliferarse. Ahora, a partir de acá vamos a hacer un corte bastante importante, ya que ahora vamos a pasar a células que ya son identificables en el microscopio en un aspirado de médula ósea. En este caso, esto es algo que probablemente la mayoría ya haya visto, seguramente ya lo han llevado en el laboratorio, que es el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo y el eritroblasto ortocromático. Este se le van a conocer como un grupo de células precursoras y van a tener una nomenclatura bastante curiosa y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y por último, encontramos a la maduración final y a la circulación. Ahí entraría pues el reticulocito y el eritrocito maduro. Ahora, en el caso del reticulocito, este sería pues como el eritrocito joven o el recién salido, y el eritrocito maduro ya es el que se va o se dirige a la circulación. Entonces, ese es el esquema que vamos a seguir a la hora de estudiar la formación de los eritrocitos ya maduros. En este caso, vamos a encontrar en el compartimiento de células precursoras a estas cuatro células y vamos a estudiar pues una por una. Comencemos con el proeritroblasto. Ya. En el caso del proeritroblasto y en general en todo el proceso, este va a ser una célula grande, es prácticamente la más grande de estas cuatro, va a tener un citoplasma basófilo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es basófilo y qué va a pasar a futuro? Porque lo que sucede es que el eritrocito tiene que perder esa basofilia. En el caso del proeritroblasto, es basófilo por una gran cantidad de ribosomas. Los ribosomas van a ser necesarios para la síntesis de proteínas, también para la síntesis de globinas, con lo cual posteriormente se va a hacer la hemoglobina. Pero también acá hay un punto importante, y es que resulta que en el proeritroblasto se va a dar por primera vez la síntesis de receptores de transferrina. Ahora, después tenemos un trío. Tenemos un trío de tres células, el eritroblasto basófilo, el eritroblasto policromatófilo y el eritroblasto ortocromático. Ahora, a estos se les puede conocer también como eritroblastos tempranos, intermedios o tardíos, dependiendo, pues, del momento en el que se están desarrollando, o es otra manera de nomenclarlos. Ahora, ¿qué va a suceder? En el caso del eritroblasto, ahora, en el caso del eritroblasto basófilo, que también se le va a conocer como un eritroblasto temprano, va a suceder que va a haber una transcripción masiva del ARN mensajero. Y esto va a ser con la finalidad de secretar pues, globinas y enzimas, lo que mencioné previamente, ¿no? Para poder aumentar, digamos, la cantidad de hemoglobina que tiene dentro, en este caso, los eritrocitos, o bueno, el eritroblasto. Ahora, nuevamente, algunas características morfológicas, como verán aquí, es que el eritroblasto basófilo, como su mismo nombre indica, va a ser basófilo nuevamente por esta gran cantidad de ARN mensajero, también la presencia de ribosomas, etcétera. Pero también este va a tener una cantidad, pues, eh, una cantidad, perdón, un volumen de su núcleo considerable. Después entramos a lo que es el eritroblasto policromatófilo, y aquí va a haber una diferencia en cuanto a la pigmentación de estas células, debido a que vamos a encontrar una mezcla de pigmentos. Vamos a tener, en este caso, un pigmento ácido mezclándose con un pigmento ácido, perdón, ácido, con un pigmento básico. En el caso del eritroblasto policromatófilo, su nombre indica pues una, digamos, una mezcla de pigmentos, va a ser la mezcla de la hemoglobina, que vendría a ser ácida con ARN y ribosomas, que le daría estas características básicas. También se le llama, pues, que es un eritroblasto intermedio, ya que se va a encontrar entre el eritroblasto basófilo y el ortocromático.
En este caso se combinan los colores y es la última etapa, y esto también es un dato importante, bastante bueno, es un dato relevante, es que es la última etapa en la que la célula puede dividirse. A partir de aquí, ya la célula solamente tiende a madurar. Y esto lo vamos a ver con el eritroblasto ortocromático. En el caso del eritroblasto ortocromático, este va a ser, digamos, va a tener un núcleo más pequeño, más condensado, y bueno, algunas literaturas mencionan que va a tener un núcleo excéntrico orientado hacia una digamos, hacia una de las paredes con la finalidad de expulsar su núcleo. Ahora, en cuanto a la maduración final y circulación, ya una vez que tenemos el eritroblasto ortocromático con el núcleo expulsado, entonces nos va a quedar el reticulocito. El reticulocito, perdón, tiene una particularidad. El mismo nombre, un retículo, nos hace pensar en una red. Y lo que sucede es que una vez que se elimina el núcleo o que se expulsa el núcleo a raíz del eritroblasto ortocromático, nos queda el reticulocito. Y el reticulocito, que se va a conocer pues eh, como una red debido a que tiene presencia de ARN ribosómico, y eso lo vamos a ver en una imagen más adelante, va a generar pues una red que lo vamos a ver con ciertos colorantes. Ahí le, va a entrar en una clasificación más adelante. ¿Y qué va a hacer el reticulocito? Lo que pasa es que a reticulocito le falta madurar, le falta expulsar completamente pues, parte del ARN ribosómico, y esta red va a desaparecer. Y cuando desaparezca, ya se va a mandar o se va a lanzar para la sangre, y ahí es donde se va a convertir pues en eritrocito maduro, ¿no? Ya el eritrocito de toda la vida que conocemos, el disco bicóncavo de 7,8 nanómetros de diámetro, con una depresión en el medio, con su halo, etcétera. Entonces se va para la sangre. Ahora, ¿qué factores reguladores tenemos que tener en cuenta? Y aquí sí voy a hacer bastante hincapié, ya que esto nos puede dictar o nos puede orientar al diagnóstico. Tenemos tanto a la eritropoyetina, como mencioné, la eritropoyetina como tal va a ser liberada por ciertas células intersticiales del riñón, y lo que esta va a ser liberada en respuesta a la hipoxia. En este caso, por ejemplo, las personas que viven en altitud y que sabemos que hay menos oxígeno, entonces van a secretar esta hormona, y esta hormona le va a decir a la médula ósea que, ya, toca sintetizar nuevos eritrocitos. Nuevamente el hierro es una materia prima con la que se va a poder, digamos, realizar este proceso. Vamos a ver que cuando falta nos va a llegar una anemia, y también es importante la vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estos no se van a encargar de formar, en este caso, bueno, digamos, la hemoglobina directamente, indirectamente sí lo van a hacer, ya que estos se van a encargar de la replicación, se van a encargar de mediar el proceso de transcripción, etc. Ahora, respecto a los colores, como ya indiqué, la hemoglobina va a ser, o va a ser tratada acá como un pigmento ácido, y el ARN el mensajero y los ribosomas se van a comportar como un pigmento básico. Y como mencioné, ¿no? Cuando estos se juntan, empiezan a darle colores distintos a la célula, porque los eritrocitos o el proceso de eritropoiesis va a haber un cambio, ¿no? Como mencioné al inicio, de una célula que es basófila, que se está preparando para secretar una gran cantidad de proteínas, para llenarse de hemoglobina, va a empezar a tener, bueno, en primer lugar, se va a empezar a achicar, se va a empezar a condensar, tiene que perder el núcleo, tiene que llenarse de hemoglobina. Entonces, sucede lo siguiente. Probablemente van a leer en alguna parte eh, acerca de normoblastos y megaloblastos. La pregunta es, ¿por qué se habla de esto? ¿A qué se refiere? Bueno, sucede que en algunos libros, bueno, o como algunos hablan de textos anglosajones, a los eritroblastos se les va a llamar como normoblastos. Y en vez de hablar de proeritroblasto, eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, vamos a hablar ahora de normoblastos. Pero normoblasto, el término, lo vamos a usar para indicar que la célula está madurando correctamente, o sea, de una manera normal, saludable. Mientras que cuando nosotros hablamos de un megaloblasto, vamos a hablar o vamos a usar este término para hablar de una forma de maduración que es anormal y gigante. Ejemplo, la anemia megaloblástica. Entonces, esto que es bastante preguntado en los exámenes, y prácticamente creo que sí o sí les van a preguntar de esto, que es acerca de la muestra. Acá la pregunta es, ¿cómo obtenemos la muestra?
qué materiales necesitamos, cómo es el procedimiento, qué tenemos que tener en cuenta, ya. Esto probablemente lo vamos a hacer en la parte práctica, hablando, enseñando imágenes, créanme que no se va a poder hablar, no se va a poder aprender mucho. Sin embargo, voy a dar algunos tips, algunas precisiones, algunas preguntas que también les pueden hacer en el examen o en general al momento en el que tienen que tomar las muestras. Los materiales acá, como ven, pues se pueden usar. Uy, no sé si se puede esto. A ver. mm, a ver, así. Ya. Ya. En el caso de los materiales, se puede usar, pues, hay muchas maneras en las que puedes sacar sangre. Puedes usar jeringas, puedes usar estas agujas mariposa, puedes usar tu vacutainer, o por ejemplo, en un niñito, en un recién nacido, pues no le vas a meter una aguja, pues, eh, no le vas a buscar la vena del brazo, pues al recién nacido probablemente ni siquiera se le noten correctamente las venas, hay otras vías por las cuales se puede obtener sangre. Pero principalmente lo que tú necesitas, pues, es es algo con lo que tú puedas hacer presión, ¿no? En este caso, algunos usan guantes, otros usan ligas. También tienes que usar, ya, también tienes que usar tus guantes, tener un equipo de asepsia adecuado, tener bastante cuidado también con los tubos, ya que muchos tubos estos van a ser sellados al vacío. No es necesario que hagas presión a la jeringa al momento que quieres ingresar el líquido. Probablemente ya han hecho la práctica de hacer de lo que estoy hablando. También, por favor, tener cuidado con el vacutainer, no contaminarlo, que si se cae al piso, bótenlo, usen otro, no sean, no vayan a ocasionar pues un accidente. Y bueno, el procedimiento, que probablemente ya lo van a hacer en laboratorio, y si ya lo han hecho, pues probablemente la mayoría le cuesta al inicio, van a sangrar bastante, se van a desesperar también. Me acuerdo que en mi promoción era bastante común que dejen toda la mesa llena de sangre, porque bueno, entiendan que estamos trabajando con fluidos y que si retiras mal la aguja, si el torniquete lo retiras antes de tiempo, si estás meti y saca la aguja, pues terminas empapando a tu paciente de sangre. Ahora, ¿qué va a suceder con el llenado de los tubos de sangre? Va a suceder que cuando nosotros hablamos de esto, hay que seguir un orden, ¿ok? No es que podemos usar el orden que querramos y podemos sacar las veces que querramos, no, hay que seguir un protocolo, así se puede llamar. El primer frasco que tenemos que usar sería un frasco de hemocultivo, seguido de uno de coagulación, después uno de suero, uno de parina con su gel plasma separador y tubos con ETA, y al final poner tubos con inhibidores de glicólisis. Y esta imagen de la derecha son tubos para extracción de sangre, ahí se pueden ver todos los colores, todo lo que se puede usar. Esta imagen lo hizo Edward Navarro en el año en el que yo estuve llevando el curso de laboratorio. La verdad me pareció una imagen bastante esquemática, así que aquí se las dejo. Ojalá la hayan pasado ahí a su promoción. Pero esta es una manera bastante sencilla, si se puede llamar, de poder clasificar a los tubos para la extracción de sangre. En este caso, el color rojo está indicado para exámenes serológicos, prueba de hormonas o en general para recolectar suero. Como tal, no va a tener aditivos y sí va a permitir la coagulación de la sangre. Este es el tubo, creo, de los más comunes. Después tenemos el azul, el cual se va a usar para pruebas de coagulación, tanto para el tiempo de protrombina como para el tiempo parcial de tromboplastina. Y el agregado que va a tener es el citrato, que va a funcionar como un anticoagulante. En el caso del verde va a ser algo parecido al azul. También vamos a tener un anticoagulante, que va a ser en este caso la heparina, ¿no? Que puede tener con agregado de sodio o con agregados de litio. Y en el caso de la indicación, va a estar indicado para química analítica, en este caso gases arteriales o el perfil renal. Ahora, en el caso del tubo morado o lila, en este caso es usado para hemogramas, justamente para lo que estamos viendo. Para exámenes de tipo de sangre, bueno, grupos sanguíneos, examen de banco de sangre o inmunohematología. Y este va a usar ETA, ¿no? Que es el ácido eh, etilendiamino tetracético, que va a funcionar como anticoagulante. Ahora, en el caso de los tubos amarillos, vamos a encontrar que va a ser indicado para la determinación de suero, para química analítica, para HDL y LDL y algunos marcadores cancerígenos. También aquí el gel separador o ácido poliacrílico va a ser usado como aditivo, que va a separar el suero de células sanguíneas. Ahora también podemos tener el color gris o plomo, que lo vamos a encontrar indicado para pruebas de glucosa y prueba de lactato. Y en este caso va a tener fluoruro de sodio, que va a inhibir la glucólisis y mantiene la glucosa. Y por último, el blanco, que lo van a usar para evaluar carga viral, sobre todo en pacientes los cuales se sospecha
está en el tratamiento o seguimiento de VIH. Y este va a tener ETA, perdón, con el gel separador. El gel separador es un gel, creo que acá apenas se ve en la imagen de la izquierda, es un pequeño gel que se encuentra en el extremo inferior de los tubos y este al momento de centrifugar, bueno, va a ayudar para separar las fases de la sangre. Y este va a separar suero de células sanguíneas y va a funcionar también como anticoagulante. Entonces, ¿qué puede malir sal al momento de eh, extraer la sangre? Pueden ocurrir muchas desgracias, la verdad. Así que tengan bastante cuidado. Se puede infectar si no hacen una buena asepsia, si están reutilizando agujas, si la aguja se cae, si no han usado, o bueno, no se han lavado las manos, no están usando guantes. También puede haber daño a la vena, es bastante común, sobre todo cuando ustedes van a estar practicando. Es probable que hinquen y al momento de mover, basta que muevan un poco la jeringa o la aguja, perdón, van a dañar definitivamente la vena, se va a formar ahí una equimosis, alguna especie de hematoma, y puede agravarse bastante y durar un par de días, la verdad. También puede ocasionar una punción, perdón, pueden ocasionar una punción arterial. Tengan bastante cuidado, ya que hay que saber una diferencia. Es que las venas son superficiales, las arterias son más profundas. Las arterias de por sí tienen mayor presión que las venas y si es que hacen un corte en la arteria, muy probablemente la sangre salga a chorros. También puede haber un daño nervioso, que es un poco menos probable, pero de todas maneras está ahí. Y por último, el sangrado, que es lo más común, lo más probable es que dejen regada toda ahí una charca de sangre en el laboratorio. Y ahora hablemos del síncope vasovagal. ¿Qué es esto? No sé si ustedes ya lo han visto. Eh, yo sí tuve la fortuna de verlo justamente de uno de mis compañeros cuando nos sacaban sangre o cuando teníamos que donar. El síncope vasovagal básicamente es una respuesta de tu cuerpo frente a situaciones de donde van a estimular pues al nervio vago. Y lo más probable es que se termine, digamos, se termine dando por una vasoconstricción que, bueno, básicamente te va a llevar al desmayo. Recuerdo que uno de mis compañeros, bueno, al momento en el que le sacaban la sangre, él perdía el conocimiento, tal cual se desmayaba, pero no era porque le tenía miedo a la aguja, porque él era consciente, y yo lo había hecho varias veces. Sin embargo, era algo que, según nos explicó el doctor, era básicamente porque había una hiperreactividad de este reflejo. Y esto, por eso, mayormente en las guías van a encontrar que para evitar esto, algunas personas o en algunos libros dicen o se recomienda que el paciente no vea la aguja, porque si el paciente ve la aguja o está muy atento al momento en el que ingresa la aguja, se puede exacerbar o se puede hacer más sensible este reflejo y pues pueden ocasionar que el paciente se desmaye, tenga náuseas, palidez, sudoración, cefalea, palpitaciones o visión borrosa. Entonces, teniendo en cuenta todo esto y teniendo en cuenta ya cómo se ha dado el proceso de la eritropoyesis, cómo sacar sangre, qué puede malir sal, recomendaciones, el orden de los tubos, ahora vamos a hablar acerca ya de lo que nos importa, que son los parámetros primarios. ¿Qué es lo que tenemos que ver cuando nosotros, o no, cuando nosotros estamos frente a un hemograma? Sea que una persona viene por una hemorragia, viene un sangrado, viene una persona eh, que está anémica, está pálida, que está fría. Todo esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son los parámetros primarios? ¿O cuáles son los principales parámetros primarios? Vamos a comenzar hablando primero del recuento de eritrocitos. Este es un número absoluto, es un número que nos va a indicar básicamente la cantidad eh, de células de eritrocitos y esto va a variar. Acá sí tengo que ser bastante específico, ya que no solo, o sea, aquí en Trujillo podemos tener ciertos valores, inclusive en el hospital regional pueden tener ciertos valores, en el Belén otros valores, en el Alta Complejidad otros valores, en Lima otros valores, en Arequipa otros valores, en otros países otros valores. Ya que acá hay muchas condiciones, como ya sabrán, aquí estamos en la costa, a baja altitud sobre el mar, está la propia genética, o sea, esto varía. En este caso estoy tomando los valores que nos indicaron cuando llevábamos el curso de laboratorio. En el caso de los hombres va de 4 a 5.5 millones, en el caso de las mujeres de 3.5 a 5.0 y en el neonato de 5 a 6.5. Nuevamente, esto nos va a indicar una cantidad, bueno, llámese pues una cantidad fija. Ahora, ¿cuál es el concepto clave que tenemos que tener en cuenta? Esta solamente es una cantidad absoluta, no te va a definir si hay anemia o no. Tú puedes tener
3.9, 3.5 millones de eritrocitos, pero puede ser porque simplemente te has desangrado, simplemente porque has tenido una hemorragia. Pero el hecho de que tú tengas poco recuento de eritrocitos o pocos eritrocitos en tu sangre no quiere decir necesariamente que hay anemia. Así que con esto no definimos anemia. Ahora, tú, por ejemplo, puedes tener un número altísimo de eritrocitos también y aún así tener anemia severa si es que esas células están vacías o simplemente no tienen hemoglobina. Ahora, ¿qué es o dónde tenemos que tener cuidado cuando hablamos de rasgos talasémicos, específicamente de la trampa de la talasemia? Cuando estamos hablando de una talasemia menor o de un rasgo talasémico, en este caso, la médula ósea va a estar desesperada por la falta de hemoglobina y va a responder produciendo una cantidad masiva de células. En este caso, tú puedes tener un paciente con una hemoglobina baja, un paciente anémico, pero puede ser que el recuento de eritrocitos sea alto. Entonces, eh, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Al índice de Metzer. O sea, este valor del recuento de eritrocitos lo vamos a usar como, en este caso, denominador en el índice de Metzer. ¿Y para qué nos sirve el índice de Metzer? Para poder diferenciar un rasgo talasémico de una anemia ferropénica. Eso, justamente este índice lo vamos a usar en el caso clínico que presenté al inicio. Ahora, más que nada, un poco para ir haciendo una pequeña introducción al índice de Metzer. Cuando nosotros tenemos un índice de Metzer menor a 13, podemos sospechar de un rasgo talasémico. Y si es mayor a 13, podemos sospechar de una anemia ferropénica. ¿Qué valores tenemos en cuenta? El volumen corpuscular medio, lo vamos a ver más adelante, y el recuento de eritrocitos. Ok. Entonces, ahora pasemos a la famosa hemoglobina, algo que probablemente la mayoría conoce. Sobre todo nuestras abuelas a veces nos veían cansados o veían al niño, ¿no? Que no crecía, que estaba con sueño, que no estaba activo y le miraban de repente los ojos, la conjuntiva, perdón, y decían, no, estás pálido, estás anémico. Bueno, en el caso de la hemoglobina, hablando específicamente, bueno, de la proteína, ya sabemos pues que es una proteína cuya función principal es transportar oxígeno. ¿Y cuáles son los valores? En este caso, en los hombres iría de los 13 a los 17. Algunos, o sea, a ver, algunas guías te dicen mayor a 13 y ya, y ya está. Y estás, o sea, tu hemoglobina está ok. Pero también hay que saber que podemos tener algunos casos de policitemia falsa, como vamos a ver más adelante, en los cuales valores extremadamente altos pueden llegar a ser sospechosos. En el caso de las mujeres, iría de 12 a 16 y en el caso de las mujeres embarazadas, menores a 11. La pregunta, ¿por qué? Porque se produce una hemodilución, que en este caso aumenta el volumen plasmático total, o digamos, en otras palabras, hay más volumen en el plasma, pero, o bueno, el volumen plasmático crece a mayor velocidad, en este caso, el volumen de los eritrocitos o el volumen de las células. Entonces, nuevamente, si yo, a ver, si yo, por ejemplo, vengo acá al hospital regional, voy al Belén y me viene un paciente que es de aquí, de la costa, y ha nacido toda su vida, perdón, ha nacido en Trujillo, se ha criado en Trujillo, se ha casado en Trujillo, ha tenido sus hijos en Trujillo y sigue viviendo en Trujillo y tiene menos de 13, por ejemplo, tiene 10, tiene 11, yo le voy a decir a ese varón, bueno, señor, usted está anémico. Pero, ¿qué sucede si de repente viene una persona que vive en Puno, que vive en La Rinconada, que vive ahí en lo más alto, y de repente viene con una hemoglobina de 14 o viene con una hemoglobina de 13? Y me dice, yo estoy pálido, estoy cansado. eh, yo en ese caso tengo que ajustar, tengo que saber que si bien es cierto acá en la costa, obviamente un valor de hemoglobina de más de 13 ya me dice que está sano, pero probablemente ahí en la Rinconada, en Puno, en lugares de altitud, este valor, pues prácticamente sí sería, perdón, anemia, ya que se supone que en la altitud, debido a esta hipoxia, se debe estimular a las células para que produzcan eritropoyetina y que esto se vea reflejado en un aumento de la hemoglobina. Ahora, otro concepto clave que tenemos que tener en cuenta es que esto nos va a indicar una concentración. En este caso son gramos por decilitros. O sea, esto más que nada, si usamos un poco de física, cuando nosotros tenemos una gran cantidad de hemoglobina o una cantidad de hemoglobina fija, esta puede variar dependiendo si tenemos más o menos volumen. ¿Cómo así? Una embarazada va a tener mayor volumen plasmático, por ende, probablemente la hemoglobina disminuya o se vea reducida. Pero un paciente, o igual, ¿no? Un paciente que tiene una hemorragia,
Un paciente quemado, un paciente deshidratado, nuevamente, o sea, puede que salga eh, con una mayor cantidad de hemoglobina, ya que está más seco, o sea, tenemos menos agua y misma cantidad de hemoglobina. O un paciente, ¿no? Que, digamos, no está sobrehidratado, entonces probablemente tenga una cantidad menor de hemoglobina, ya que está muy disuelta. Ahora, ¿cuál es la aplicación clínica que tenemos aquí? Es el factor de la dilución. Como menciono, la hemoglobina se va a medir en gramos por decilitro, lo que significa que esto va a ser una concentración. Va a depender tanto de la masa de glóbulos rojos como el volumen de líquido, en este caso el plasma en el que flota. Y entonces, cuando hablamos de una anemia falsa, como menciono, durante el embarazo o si un paciente al cual le hemos pasado, por ejemplo, ya 3 litros de suero salino de emergencias, obviamente su plasma va a aumentar y su hemoglobina no tiene por qué aumentar. El paciente pues no tiene hipoxia, entonces la hemoglobina no aumenta, pero su volumen plasmático sí. Entonces probablemente su hemoglobina salga baja. Pero no es porque esté baja, sino es porque se ha diluido. Ahora, eh, la cantidad de los glóbulos rojos en estos casos, en ambos casos, va a ser la misma, pero obviamente al haber más agua, la concentración va a bajar. El paciente va a parecer anémico, pero su masa eritrocitaria va a estar igual. Y después tenemos a la policitemia falsa, que es, es una hemoconcentración. En este caso, no se tiene que, digamos, aumentar el volumen, sino se está disminuyendo. ¿En qué paciente se disminuye, por ejemplo, el volumen plasmático en gran quemados, en pacientes con cólera severo, en pacientes que han estado, bueno, que han tenido diarrea, o una persona que tiene un uso excesivo de diuréticos? En este caso, disminuimos la cantidad de plasma, mantenemos la cantidad de hemoglobina y la hemoglobina tiende a concentrarse y se pueden reportar valores de 18 o 19. Ahora, el hematocrito. En el caso del hematocrito, nos va a indicar el volumen de células empaquetadas. Este examen lo van a ver, por ejemplo, cuando les van a pedir unos tubitos de plástico, unos tubitos para la capilaridad o tubitos capilares. Le van a colocar ahí su sangre y le van a centrifugar. Y lo que van a hacer básicamente es ver qué porcentaje de ese tubito, o en este caso, qué porcentaje de su plasma o de su sangre es solamente de células empaquetadas, específicamente de eritrocitos. ¿Cuáles son los valores de referencia? En este caso, hombres son de 39 a 52, en el de las mujeres de 36 a 46, en gestantes mayores a 33 y los niños de segunda edad. Ahora, ¿cuál es la importancia del hematocrito respecto a la aplicación clínica? De una u otra forma, el hematocrito nos indica la viscosidad. O sea, de repente imagínense que tenemos una tubería y por una tubería pasa agua, por otra tubería pasa barro y por otra tubería pasa miel. En este caso, una tubería por la que pasa agua, bueno, probablemente no va a tener mucha resistencia, el corazón va a poder bombearse normal. En el caso de una tubería por donde pase barro, va a haber un poquito más de resistencia. Y en el caso de una tubería por donde pasa miel o pasa algún pegamento, donde es bastante viscoso, va a haber mayor resistencia. No va a haber probablemente una adecuada perfusión, el corazón debería bombear más. Entonces, eso más o menos nos indica el hematocrito. O sea, ¿es bueno tener un hematocrito súper elevado? No. ¿Por qué? Porque la sangre se hace más viscosa. ¿Es bueno tener un hematocrito súper bajo? Tampoco. ¿Por qué? No va a haber una adecuada perfusión, no va a haber una gran cantidad de eritrocitos que puedan llevar este oxígeno. Entonces, vamos a hablar ahora de paradojas. ¿Cuál es la paradoja de la hemorragia aguda? Ya. Imaginen de repente que están en su internado y les llega un paciente, ¿no? Un paciente baleado, un apuñalado, está que sangre y sangre y sangra. Y tú de repente quieres saber cómo está, ¿no? Porque el paciente se ve un poco pálido, eh, está un poco frío. Entonces, o no sé, un paciente que de repente, un alcohólico que empieza a vomitar sangre. Entonces tú le pides un hemograma y de repente tú ves que su hematocrito y su hemoglobina salen normales. Entonces tú dices, no, o sea, ha venido este señor, me ha dejado toda la sala de emergencias llena de sangre, todos están traumados, la enfermera ya está un poco, está empapada de rojo y están ahorita intentando limpiar, pero yo le he tomado el hemograma y todo está normal. El hematocrito y la hemoglobina está normal. Y yo qué le voy a decir al señor, o sea, señor, usted está normal, no tiene por qué estar aquí. No, pero es que yo estoy, o sea, estoy desangrándome, he perdido 1 litro de sangre. Y yo, no, pero es que ese hemograma dice que su hematocrito y su hemoglobina están normales. Y obviamente, pues, esto tiene una explicación. ¿Por qué es que salió su hematocrito y su hemoglobina normal? Ah, ¿qué sucedió? Porque estaba perdiendo sangre entera. O sea, no solamente, o sea, está perdiendo plasma y a la vez células rojas en la misma proporción. En este caso, un ejemplo, ¿no? Se imaginen una limonada.
le pones limón y le pones azúcar. O sea, tú te puedes tomar la mitad de la limonada y la limonada va a seguir, va a tener el mismo sabor, va a seguir siendo limonada. Ahora, eso no quiere decir que no hayas perdido limonada, sí has perdido limonada, pero el sabor no ha cambiado. Lo mismo pasa con el caso de este paciente. O sea, el paciente ha perdido sangre, es cierto, ahora tiene, por ejemplo, en el caso de la limonada, hay menos limón, hay menos azúcar, pero en cantidades iguales. Lo mismo con un paciente que ha venido con una hemorragia aguda. Ahora, ¿en qué casos vamos a encontrar un cambio? Nuevamente, el paciente viene ya, un apuñalado, listo. Viene el paciente apuñalado, le tomo el hemograma en el minuto 1 y veo que la hemoglobina y el hematocrito está normal. Señor, usted está desangrándose y su hemograma salió normal. Ah, entonces no le hago nada. No, no hay que hacer eso. Hay que entender de qué ha perdido entonces hemoglobina, o sea, en este caso hemoglobina, eritrocitos y plasma, eh, bueno, proporcionalmente. Entonces, ¿en qué momento el hematocrito y la hemoglobina puede cambiar? Horas después. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a empezar a meter líquido para compensar el volumen perdido. En este caso, eh, supongamos, ¿no? Que tú le pones una vía, ahí, o sea, si tú agarras, si viene el paciente, ¿no? Tú le pones una vía, le das agua, o en general empieza a usar, digamos, agua de otros compartimentos, va a empezar a diluir su sangre. Y ahí es donde recién vamos a ver en el hemograma que ha cambiado, pues, los valores de hemoglobina y hematocrito. Y para eso también tenemos la regla del 3 que esto es un poquito aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vamos a estar hablando, por ejemplo, de un paciente normal, entre comillas, un paciente sano, lo normal es que todo esté relacionado, que todo tenga una relación. En este caso, la cantidad de células o de eritrocitos multiplicado por 3 nos va a dar el valor de la hemoglobina. Y la hemoglobina multiplicado por 3 nos va a dar el valor del hematocrito. ¿Esto siempre se va a cumplir? La respuesta es no. ¿Cuándo sí se va a cumplir? Cuando el paciente en su mayoría esté sano. Ahora, en el caso de que no se cumpla, se tiene que venir a nuestra cabeza dos cosas. Hipótesis uno, o que el paciente tiene una alteración severa a nivel hematológico, tanto en tamaño, forma de los eritrocitos, o hipótesis 2, que hubo un error en la máquina de laboratorio. Entonces, una vez entendido todo esto, vamos a hablar acerca del volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, como tal, nos va a indicar el tamaño de los eritrocitos, o el tamaño, en este caso, de los cuerpos eritrocitarios. ¿Cómo lo vamos a expresar? Se va a expresar como hematocrito por 10 sobre la cantidad de glóbulos rojos. Y se va a expresar en femtolitros. Y acá me gusta bastante digamos, una cita que encontré por ahí, que dice que si los eritrocitos fueran cajas, el volumen corpuscular medio te indicaría el tamaño de la caja. Si la caja es muy grande o si la caja es muy pequeña. Y sus valores de referencia están entre 10, 80, perdón, y 100 femtolitros. Entonces, ¿qué podemos sacar del volumen corpuscular medio? ¿Qué nos puede indicar? Nos puede indicar o que los eritrocitos del paciente son muy pequeños, o están en un rango normal, o están muy grandes. En el caso de que estén pequeños, o sea, que sean menores a 80 femtolitros, vamos a usar la mnemotecnia TAILS, que nos puede indicar una talasemia, una anemia, una deficiencia de hierro, o por ejemplo, una intoxicación por plomo, por ejemplo, o una anemia sideroblástica. Ahora, en el caso de la normocitosis, vamos a tener un tamaño normal, pero el hecho de que los eritrocitos estén de un tamaño normal o estén en el rango no quiere decir que el paciente está sano, porque también esto lo podemos encontrar en una hemorragia aguda, lo podemos encontrar en una enfermedad renal con hemólisis temprana o en general por problemas renales. Porque, o sea, de repente vamos acá relacionando un poquito de la parte fisiopatológica, ¿no? En una hemorragia aguda pierdes eritrocitos y volumen plasmático por igual. O sea, no hay problema. Técnicamente, ahí no va a haber ningún cambio en el hemograma. Pero en una enfermedad renal con hemólisis temprana, probablemente no se va a estar secretando eritropoyetina. O de por sí puede ser que no haya eritropoyetina. Entonces, al no haber eritropoyetina, entonces no se van a producir nuevos eritrocitos, pero el tamaño no va a variar. Porque no hay un problema eh, en la médula. Ahora después tenemos la macrocitosis, cuando hablamos más de 100 femtolitros. En este caso la célula es gigante porque va a haber un problema con la división celular, va a haber una falla en el ADN.
Ahora, esta a su vez se va a dividir en una anemia megaloblástica, que puede ser por déficit de B12 o B9 o folato, y no megaloblástica. Y esto lo vamos a encontrar sea por alcoholismo severo, por hepatopatías, por hipotiroidismo, por reticulocitosis masiva. Ya que en general, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un eritrocito y un reticulocito, el que va a ser más grande va a ser el reticulocito. Y supongamos, ¿no? A ver, otro ejemplito. Supongamos que de repente estás por ahí, ¿no? Y te cortan una pierna. Ya. Te cortan una pierna y empiezas a sangrar, empiezas a sangrar, empiezas a sangrar. Pero no te cosen bonito y sigue sangrando un poquito, pero sigue sangrando. Ya, lo que va a hacer tu cuerpo va a decir, ah, listo, necesitamos más eritrocitos. Vamos a producir más eritrocitos. Y en este caso la médula ósea va a decir, ah, ya, los reticulocitos, que ojo, entiendan que también los reticulocitos, eh, o sea, esta fase va a durar como 1 o 2 días más o menos, mientras que los eritrocitos son 120 días. Los reticulocitos son más grandes que los eritrocitos. Así que si nosotros tenemos muchos reticulocitos en la sangre, al momento en el que se realice este examen de volumen corpuscular medio, entonces vamos a encontrar macrocitosis. La siguiente es hemoglobina corpuscular media. Y nuevamente, si nosotros estaríamos hablando, perdón, cuando nosotros hablamos de la hemoglobina corpuscular media, estamos hablando de peso o estamos hablando de cantidad. O sea, de repente imagínense una caja y adentro de la caja colocamos pelotas de ping-pong, ya. En este caso sería por cada caja, ¿cuántas pelotas de ping-pong o, no, claro, cuántas pelotas de ping-pong hay? En este caso hablamos de peso o una cantidad absoluta de hemoglobina que hay dentro, pero solamente de un glóbulo rojo. Y ¿cuáles son los valores de referencia? Van desde los 27 hasta los 33 picogramos. ¿Y cuál es la aplicación clínica? Es que esto nos va a indicar qué tan pigmentado está el eritrocito. Nos habla del color de la célula, pero ojo, hay que saber que el eritrocito puede ser o normocrómico o hipocrómico. ¿Por qué? Porque el eritrocito tiene un límite. Tú no lo puedes llenar, o sea, tú no, imaginemos que de repente el eritrocito es una caja de, qué sé yo, una caja de 5 litros. Tú no puedes llenar una caja de 5 litros con 6 litros. Obvio, bueno, estoy hablando pues de líquidos, no de gases. Eh, Así que o es normocrómico o es hipocrómico. Pero ojo al piojo, por sí sola no se puede establecer si es normocrómica o hipocrómica teniendo en cuenta solamente la hemoglobina corpuscular media. Es un valor que ayuda, pero no es un valor final. Siempre tiene que trabajarse de la mano con ¿qué? Con la concentración de hemoglobina corpuscular media. Como se darán cuenta, acá prácticamente lo único que cambia es que uno es hemoglobina corpuscular media y el otro es concentración de hemoglobina corpuscular media. La concentración de la hemoglobina corpuscular media es un porcentaje. Esto no es absoluto. Ahora, a diferencia en este ejemplo que le doy de las cajas, ¿no? Tenemos una caja con pelotitas de ping-pong, con 10 pelotitas de ping-pong. Y en el otro caso tenemos también una caja con 10 pelotitas de ping-pong. Ahora, la hemoglobina corpuscular media me va a decir, ah, por caja tienes 10 pelotas, pero la concentración de hemoglobina corpuscular media, me diría, por caja, el 10% de su volumen son pelotas. Entonces, obviamente, por ejemplo, vamos acá un poco razonando, vamos a empezar a pensar, imaginemos de repente una caja grande, ¿ya? Una caja grande que de repente tiene unos, qué sé yo, unas 100 pelotitas de ping-pong. Y después tenemos una caja más pequeña, pero que tiene, no sé, que tiene 50 pelotitas de ping-pong. La concentración de hemoglobina corpuscular media en los dos podría ser la misma, porque claro, la caja grande tiene más hemoglobina y la caja más pequeña tiene menos hemoglobina. Pero en relación a la concentración o a la proporción, ambas cajas tienen la misma proporción de pelotitas. En cambio, si yo hablo en términos absolutos y yo te digo, ya, ¿cuál tiene más? Obviamente tiene la caja más grande, porque es más grande, porque tiene 100 pelotitas. Ahora, eh, si nosotros usamos estos valores, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para ver, ahora sí, de verdad, cuál está más pigmentado o no. ¿Cuáles son los valores de referencia? 33 o 36%. Y la aplicación clínica es que si tenemos una concentración disminuida, o sea que de todo el cuerpo eritrocitario tiene digamos, un pedacito, una pequeña proporción de hemoglobina, entonces vamos a confirmar una hipocromía real. Aquí podemos decir
que el eritrocito no es lo suficientemente rojo como debería serlo. Las células van a estar pálidas y probablemente vacías, van a estar sin hemoglobina. Pero de repente imaginemos que encontramos una concentración de hemoglobina corpuscular media elevada. O en otras palabras, el eritrocito tiene un 80, un 90% de hemoglobina. Ese eritrocito debe estar bien rojo, debe estar bien pigmentado. Y en estos casos, lo más probable, o como a algunos doctores les gusta llamar, esto básicamente sería esferocitosis hereditaria hasta que no se demuestre lo contrario. O es que es prácticamente, o es muy probable que suceda eso. Ahora, por último, tenemos la amplitud de distribución eritrocitaria. Nuevamente, veamos esta imagen de acá. Vemos que cuando no hay anisocitosis, todas las células son iguales y todas las células y todos los eritrocitos deberían tener el mismo tamaño, estos 7,8 nanómetros de diámetro. Pero en el caso de una anisocitosis, vamos a encontrar que va a haber una diferencia en entre los diámetros, entre los tamaños. Y la pregunta es aquí, bueno, la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué mejor no todos los eritrocitos son iguales en tamaño? Entonces, para eso tenemos este valor, la amplitud de distribución eritrocitaria, cuyos valores de referencia van de 11,5 a 14,5. Si es menor a esto, podemos decir que no prácticamente son muy iguales, o sea, exactamente idénticos, pero si es mayor, entonces digamos que va a haber la presencia de anisocitosis. Van a haber eritrocitos obviamente muchísimo más grandes que otros. Y eso nos va a ayudar en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque gracias a la amplitud de distribución eritrocitaria podemos diferenciar entre anemias microcíticas. Acá, ¿cuándo era anemia microcítica? Cuando el volumen corpuscular medio era menor. ¿Menor a cuánto? Menor a 80. ¿Y en qué casos podemos encontrar una anemia microcítica? Acá, en anemias ferropénicas o en talasemias menores. En el caso de una anemia ferropénica, la amplitud de distribución eritrocitaria es elevada. ¿Por qué? ¿O qué me quiere decir esto? ¿Por qué? Porque en la médula ósea lo que necesitamos es producir eritrocitos. Pero ¿qué pasa si yo no tengo hierro? Entonces mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que es un poco, muy poco preciso científicamente hablando, llámese. Supongamos que de repente, ¿no? Mi cadera, o perdón, ya, a ver, mis vértebras producen eritrocitos porque en mis vértebras supongamos que todavía me queda hierro, pero de repente en mi esternón todavía no me queda mucho hierro, me queda ya poco. Entonces voy a encontrar que las células producidas por mis vértebras van a tener digamos, van a ser parejitas, van a tener un tamaño normal, van a ser normocíticas y todo va a estar bien. Pero de repente en mis vértebras, perdón, en mi esternón voy a ver que tengo poco hierro y por ende vamos a empezar a generar algunos eritrocitos pequeños o microcíticos. Entonces, como va a haber una diferencia entre las células o los eritrocitos producidos por el esternón versus los eritrocitos producidos por las vértebras, entonces este índice o esta amplitud de distribución eritrocitaria va a cambiar, se va a elevar, porque la diferencia es mayor. Pero en el caso de una talasemia menor, cuando el error no es porque falta hierro, sino porque hay algún trastorno a nivel hereditario, genético, voy a encontrar que mis eritrocitos son pequeños, pero todos van a ser pequeños porque la amplitud de distribución eritrocitaria es normal, porque tanto mis eritrocitos producidos por el esternón, por qué sé yo, por mis vértebras, por mi costilla, por mis crestas ilíacas, todas son iguales, pero todas son igual de pequeñas. Así que esto nos va a ayudar a diferenciar entre una anemia ferropénica y una talasemia menor. Y después tenemos como marcador de respuesta al tratamiento. Porque de repente, miren, imaginen que llega una niña y dice, no, estoy pálida, estoy cansada, etcétera. Agarras, vas, le pides una muestra de sangre y de repente ves hemoglobina 8, 7. Ya. Entonces tú dices, le voy a dar hierro. ¿Qué es lo esperable? ¿Qué es lo esperable que suceda? Y tú le dices, ya, anda, toma tu hierro de aquí, a la semana regresa y te volvemos a sacar tu hemograma. Ya, listo. Si el problema fuera el hierro, cuando yo le voy a volver a tomar el hemograma, la amplitud de distribución eritrocitaria tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque la médula ósea al inicio no tenía hierro. Perfecto, no tenía hierro. Todos mis eritrocitos van a salir chiquitos. Todos, todos, porque no tengo hierro.
Pero si yo le pongo hierro, de repente, en ciertas zonas voy a volver a producir eritrocitos de tamaño normal. Entonces voy a tener eritrocitos normales y eritrocitos pequeños. Entonces, al tener esa variación, esa diversidad en tamaños, la amplitud de distribución eritrocitaria va a aumentar. Entonces, si mi paciente responde a eso, o sea, si realmente el problema es el hierro, entonces yo voy a ver que la amplitud va a aumentar o la amplitud de distribución electrocitaria aumenta y el tratamiento está siendo efectivo. Entonces, a manera de síntesis, eh, ya, a manera de síntesis, a manera de todos los valores, de todos los índices eritrocitarios, yo vengo y les presento la siguiente imagen. En este caso, tenemos los cuatro valores, siempre vamos a ver estos cuatro valores: volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y amplitud de distribución eritrocitaria. Ahí están los valores: volumen corpuscular medio 80-100, hemoglobina corpuscular media 27-32 picogramos por eritrocito, ojo, es por eritrocito, y la concentración, estamos hablando ya de porcentajes, 32-36%, en este caso que lo han presentado como gramos sobre decilitro. Y por último tenemos la amplitud de distribución eritrocitaria de 11.5 a 14.5. Y sabiendo y teniendo en cuenta todo esto, ya casi acabando esta ponencia, vamos a pasar a hablar ahora sí de los reticulocitos. Los reticulocitos son, digamos, son glóbulos rojos inmaduros que acaban de expulsar su núcleo. Estos eritrocitos o proeritrocitos, si se pueden llamar, o eritrocitos inmaduros, van a adquirir su nombre, ya que, si bien es cierto, como ven en esta imagen, vemos un eritrocito, perdón, no, claro, vemos un eritrocito y acá vemos un reticulocito. ¿Se dan cuenta de la diferencia de tamaño? El reticulocito es más grande que el eritrocito. Ambos no tienen núcleo, pero ¿cuál es la diferencia más notable que ven? Es que el reticulocito contiene una, digamos, contiene esta red o retículo de ARN ribosómico en su citoplasma. Ahí se puede ver, ¿no? Es azulito, ya que se necesita terminar de sintetizar un poquito de hemoglobina antes de madurar por completo. ¿Cuánto es el proceso de maduración? 1 a 2 días madurando, nada más. Después, en 1 o 2 días, se limpia completamente el reticulocito y se manda, pues, a la sangre periférica, donde van a circular un día antes de convertirse en eritrocitos maduros. Ahora, ¿con qué tinción podemos ver los retículos de los reticulocitos con el crecielo brillante o con el nuevo azul de metileno? Con un frotis Wright normal, el reticulocito solamente se va a ver como un eritrocito un poquito más grande y probablemente tenga un tinte azulado, un poco grisáceo, por la policromatofilia que les mencioné al inicio, ¿no? La policromatofilia, quizá para los que recién se han conectado, es un fenómeno que va a suceder cuando van a coexistir dos pigmentos en un eritrocito, o bueno, en alguna célula que puede ser tanto el reticulocito o algún eritroblasto. En este caso, si nosotros juntamos la hemoglobina con, por ejemplo, algún ARN mensajero o con algún ribosoma, se juntan estos dos pigmentos que son ácidos y básicos y termina dando pues este tinte azul o grisáceo, más grisáceo. ¿Cuál es el valor de los reticulocitos? Del 0.5 al 2% del total de glóbulos rojos. O sea, en otras palabras, de 100 glóbulos rojos que encontremos, o de 100 células sanguíneas en sangre periférica que encontremos, a lo mucho, dos de estas tendrán que ser reticulocitos, entre una o dos. ¿Ok? En este caso han colocado de 0.5 al 2% de total de células sanguíneas van a ser reticulocitos, hablando específicamente de glóbulos rojos. Ahora, nuevamente, ojo al piojo con la corrección de reticulocitos. Así como yo les dije, si viene un paciente que probablemente le han disparado, lo han apuñalado, está perdiendo sangre, está con hematemesis y va a emergencia, le sacan un hemograma y el hemograma es capaz de salir completamente normal, lo mismo puede suceder con los reticulocitos. Y acá sí les digo algo, nunca confíen en el porcentaje crudo, ojo, acá hago hincapié en el término crudo de los reticulocitos en un paciente anémico. ¿Por qué? Porque hay que entender que el porcentaje es relativo. Por ejemplo, si un paciente pierde la mitad de sus glóbulos rojos maduros, su hematocrito cae a la mitad. El porcentaje de reticulocitos se va a duplicar matemáticamente, solamente porque el denominador es más pequeño.
Entonces va a parecer que la médula está respondiendo, pero al final esa es una ilusión óptica matemática. En este caso, nuevamente, supongamos, ¿no? Tenemos un paciente y tiene, bueno, son números ejemplos que les doy, tiene 100 glóbulos rojos. Eh, pierde, ¿no? Pierde 50 glóbulos rojos de la sangre normal, de la sangre periférica, o glóbulos rojos ya maduros, y en ese caso los reticulocitos, o sea, si tú divides, ¿no? Supongamos que tiene dos reticulocitos y 98 glóbulos rojos ya maduros. Su porcentaje de reticulocitos es del 2%. Pero si pierde la mitad, entonces pareciera que los reticulocitos suben o se duplican, ¿no? Sería ahora el 4%, pero no es porque está respondiendo, sino porque se ha perdido el resto de glóbulos rojos. Entonces, para eso, ¿qué soluciones nos da la medicina? La solución uno o el primer paso de la solución, es el recuento de reticulocitos corregido, el RRC. Y esto les va a venir probablemente en una pregunta si cualquiera. El RRC se calcula a partir del porcentaje de reticulocitos, el que me botó el laboratorio, que me puede ser 4, 5, 6, el hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal. El hematocrito ideal, y acá nuevamente para los chicos que no han venido, cada laboratorio maneja sus propios números. En el Belén, en el Regional, en el Virgen de la Puerta, en el Azarte, en el Alpich, en todos los hospitales, sean de Trujillo, Piura, Lima, Arequipa, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, qué sé yo, Estados Unidos, España, Alemania, todos trabajan sus propios valores. ¿Por qué? Porque depende de la población, depende de la genética, depende de las adaptaciones fisiológicas que ha hecho el cuerpo de esa población en ese entorno. Ahora, ¿cuál es el hematocrito ideal? ¿Cuáles son los valores que al menos acá se suele manejar? Es del 45% para el varón y 42% para la mujer. ¿Y cuál es el índice de producción reticulocitaria? Porque ya hemos calculado el RRC, que es el recuento de reticulocitos corregido. Ahora toca el índice de producción reticulocitaria. Ya, este índice se calcula a partir del RRC dividido sobre un factor o sobre un cociente. Ya, este factor o este número va a variar. Nuevamente, depende del hospital o depende de, digamos, de la zona, ¿no? Mayormente se usa el 2. Pero, ¿cuál usamos? ¿Usamos el RRC o el IPR? Ya, acá la respuesta es usar el IPR para orientar el diagnóstico, ¿ok? En este caso, el IPR, por ejemplo, me parece que lo toman a partir de menos de 1.5. Bueno, acá está, perdón, por menos de 2. Entonces, una vez que tenemos el IPR, ahí recién podemos hablar de una clasificación funcional de las anemias. Probablemente a otra persona le toque dar la ponencia acerca de la clasificación de las anemias, pero cuando nosotros hablamos del porcentaje de reticulocitos o de, claro, ¿no? Este porcentaje es para darle una clasificación funcional para ver si son regenerativas o son arregenerativas. Si a un paciente le falta sangre, le falta hemoglobina, le faltan eritrocitos, o por ejemplo tiene hipoxia, o claro, no, esto va a ocasionar hipoxia directa o indirectamente, el riñón manda eritropoyetina. Esa eritropoyetina le obliga a la médula ósea a generar más eritrocitos. Para generar más eritrocitos se tiene que generar más reticulocitos. Entonces, si el IPR es mayor al 2%, quiere decir que esta médula ósea está funcionando adecuadamente. Por ende, si está funcionando adecuadamente, la cantidad de reticulocitos va a aumentar. Y esto lo voy a ver con un IPR mayor al 2%. ¿Y en qué casos yo puedo encontrar un funcionamiento eh, de la médula ósea o una médula ósea que está respondiendo a la pérdida de sangre? Ya en el caso de hemólisis, de una anemia drepanocítica, de esferocitosis hereditaria, de deficiencia de glucosa 6 fosfo, no, bueno, de G6PD, y de anemias hemolíticas autoinmunes, y también de una hemorragia aguda, ¿no? Bueno, el mayor ejemplo que les estoy dando, todo acerca eh, de, de personas que llegan a emergencia. Y después tenemos las anemias regenerativas. En el caso de las anemias regenerativas, lo que sucede básicamente es que no hay una respuesta adecuada o la médula ósea no está empujando, no está ayudando al cuerpo a producir más reticulocitos, más eritrocitos. O sea, ahí el problema no está en que se está perdiendo sangre, el problema es que no se está formando nueva sangre. Y esto puede ser por muchas causas. Una de estas causas es por la falta de materia prima. Puede ser por déficit de hierro, por déficit de B12, por déficit de B9.
Puede ser por falta de estímulo, porque simplemente hay alguna enfermedad renal crónica, alguna afectación de los riñones, y esto está ocasionando que disminuyan las cantidades de eritropoyetina. También puede ser porque la fábrica de por sí ya está dañada, vino dañada de nacimiento, en algún momento se dañó, o porque ha sido infiltrada por algún tipo de cáncer. Eh, en este caso puede haber una aplasia medular, una leucemia, una mielofibrosis. Y por último, puede ser que de por sí haya un bloqueo crónico, simplemente, bueno, y esto está un poco subordinado a la parte de falta de materia prima y que cuando hay un bloqueo crónico, cuando hay una enfermedad renal, perdón, cuando hay una enfermedad crónica, suele haber una especie de atrapamiento del hierro a través de la epsilina. O sea, básicamente como que el cuerpo dice, si tenemos alguna infección, si tenemos alguna enfermedad infecciosa o tenemos un patógeno que se está llevando todo el hierro, las células dicen, ah, no, vamos a proteger el hierro, tráiganle a la epsilina que funciona como una especie de candado y dicen, ah, no, acá el hierro no vuelve a salir y se queda con nosotros, pero se queda en otros lugares diferentes a la médula. Entonces, de por sí hay hierro en el cuerpo, pero no se puede usar. Entonces, al no poder usarse ese hierro para producir más eritrocitos, entonces va a faltar esta materia prima, no se va a poder producir nuevos reticulocitos y el índice de producción reticulocitaria pues va a ser menor al 2%. Entonces, llegando ya casi al fin de esta ponencia, hablemos del FLOT y de la sangre periférica, de las anomalías del tamaño y el color, las anomalías de la forma y las inclusiones intracelulares. Aquí la verdad, básicamente tienen una gran cantidad de información que tienen que memorizarse, ya que esto es lo más común que preguntan en los exámenes, sobre todo en cuanto a las inclusiones intracelulares y a las anomalías de forma. Primero hablemos de las anomalías de tamaño y color. Pero antes, creo que ya, antes tengo que hablar sí o sí de esto. Antes de, creo que esta diapositiva era mejor que esté anteriormente. Miren, Chiro, un momento, un momentito, por favor. ¿Sí se me escucha? Hola. ¿Sí? Ah, ok, vale, gracias. Ya. Ahora sí, continuando. En cuanto al flujo de la sangre periférica, miren, chicos, lo que sucede es que ahora, antes, según explicaban los doctores, no sé si les habrán comentado, antes todos los hemogramas se hacían manualmente. No sé si han hecho la práctica. eh, Cuando, por ejemplo, van al laboratorio, les van a dar las cámaras de Neubauer, van a empezar a contar células, van a empezar a calcular por métodos indirectos, cómo se hace todo el procedimiento. Pero ¿qué sucede? Que en la actualidad, con cámaras, algoritmos, microscopios electrónicos, eh, ya, en el caso de estas nuevas máquinas, hacen ese trabajo mucho más rápido, lo hacen mucho más fácil y es probablemente mucho más que los seres humanos. Sin embargo, hay un gran detalle o hay una debilidad que ojalá en algún punto, que sea lo más cercano posible, se pueda corregir, ya que nos puede dar, bueno, que tiene una debilidad. La debilidad es la siguiente, que no pueden diferenciar o no pueden ver a estas inclusiones eritrocitarias. O sea, cuentan muy bien todos los eritrocitos sanos, han sido entrenados probablemente con miles de imágenes para poder diferenciarlos y contarlos a unas velocidades exageradamente sorprendentes, pero cuando de repente se encuentran estos eritrocitos, el anillo de Cabot, este punteado basófilo, cuerpo de Howell-Jolly, cuerpo de Pappenheimer, Plasmodium, Babesia, bacterias intracelulares, cuerpo de Higgs, siempre en estos casos de repente no los cuentan, no se sabe. Inclusive, según nos contaba el doctor, en algunos casos puede ser que las maquinitas avisen a la persona que está trabajando en el laboratorio que se ha encontrado una célula anormal o un eritrocito o una célula normal, pero no la cuentan o no la diferencian. Entonces, vamos a ver qué son estas cosas, para qué sirven o qué significan. Entonces,
Nuevamente, anomalías de tamaño y color. Una de las principales serían la anisocitosis. La anisocitosis va a ser una variación extrema en el tamaño. Ya lo hemos visto, es la traducción de una amplitud de distribución eritrocitaria elevada. En este caso van a haber muchos microcitos conviviendo con células de tamaño normal. Y esto puede ser una micro o una macrocitosis. Microcitosis, teníamos eritrocitos pequeños, ¿no? Más pequeños, de 80, bueno, con valores menores a 80, o macrocitosis con mayores a 100. Después tenemos la hipocromía. Para la hipocromía hay que recordar un poco cuál es la morfología común y corriente de un eritrocito, ¿no? Teníamos este halo externo con, perdón, claro, este centro translúcido o este centro pálido con un halo de color rojo que parecen unas donas. Ahora, encontramos una hipocromía cuando este anillo de palidez central es mayor a un tercio del diámetro, y esto va a ser clásico en en una ferropenia o una talasemia. Y después tenemos la policromatofilia, que es donde vamos a encontrar eritrocitos un poquito más grandes con un tinte azulado grisáceo. Nuevamente, es porque muy probablemente hay una mezcla de pigmentos, sobre todo cuando se ven reticulocitos, ya indiqué, ¿no? Hay presencia de hemoglobina, de ARN mensajero y de ribosomas. Digamos, estos pigmentos ácidos y básicos se combinan, se juntan, se unen y terminan teniendo pues estos tintes grisáceos. Pero esto nos va a indicar la presencia, por ejemplo, de estos reticulocitos, nos indica pues que una médula está respondiendo a una hemólisis o un sangrado. Después tenemos algunas anomalías de forma, la poiquilocitosis. Y acá sí hay un montón, la verdad. Pueden buscar en varios libros y yo creo que son aproximadamente unas 16, ya que hay algunos libros que consideran algunas formas adicionales. A ver, un momentito. Ya, ya. Después tendríamos en el caso de los esquistocitos, que son ya anomalías de forma, serían estos fragmentos de glóbulos rojos rotos con bordes afilados. ¿Y por qué van a suceder estos cortes? O sea, ¿cuál es la fisiopatología de estas formas? Porque como alguno, me acuerdo que el doctor le decía que parecía que le había pasado un carro por encima de los esquistocitos, o perdón, que les había pasado un carro por encima a los glóbulos rojos, y a eso se le conoce como esquistocitos. ¿Por qué? Porque justamente hay algo parecido, hay algo de relación, porque se van a cortar. Los esquistocitos básicamente son glóbulos rojos cortados. Y eso nos va a indicar que anemias hemolíticas microangiopáticas. ¿Y específicamente por qué? Porque los eritrocitos van a ser cortados por la mitad al pasar por capilares obstruidos con mallas de fibrina. Sea, por ejemplo, qué nos pueden indicar. Además, que hay que tener en cuenta de que esta es una urgencia médica. O sea, tú encuentras esto y hay que pensar de que los vasos sanguíneos del paciente están cortando todos los eritrocitos. Y si eso sigue, probablemente esta hemólisis lo puede llevar a un shock. Esto es muy común encontrarlo en coagulación intravascular diseminada, el famoso SIT, la púrpura trombocítica trombótica, la PTT, y el SU, o síndrome urémico hemolítico. También se puede ver en pacientes, ¿no?, que han tenido alguna operación donde puede ser que se corte al momento en el que se estén, en el momento en el que la sangre esté pasando a través de los vasos sanguíneos. Después tenemos los drepanocitos, estas células falciformes o también llamados sickle cells, que van a ser eritrocitos en forma de hoz o media luna. ¿Y por qué se producen? Acá principalmente va a ser este, por anemia de células falciformes y, bueno, por la producción o por la existencia de este hemoglobina S. Hay que acordarnos que esto es un trastorno más genético, donde va a haber un cambio, ¿no?, del ácido glutámico por valina. Esta hemoglobina S como tal se va a polimerizar cuando hay una baja tensión de oxígeno, y esto va a ocasionar una deformación de la célula. En el caso de los dacriocitos, estos dacriocitos son como que, bueno, algunos le dicen que son eritrocitos con cola, otros dicen que son como unas lágrimas, como si fuera la lágrima de un eritrocito o como un glóbulo rojo que llora, ya que digamos, tienen esta forma como una gota de agua. Pero ¿por qué se forman con esta gota de agua? Básicamente es porque cuando el glóbulo rojo está intentando salir de la médula ósea,
tiene que salir con fuerza o le cuesta salir. Y la pregunta es, ¿por qué le cuesta salir? Porque esta médula ósea pues, puede ser que esté llena de fibrosis o de tumores. Ahora, puede ser por una mielofibrosis o por infiltración por cáncer metastásico. Esta médula ósea digamos, se vuelve más hermética y al eritrocito le cuesta salir por esas pequeñas aberturas. Se termina estirando y termina teniendo una forma bastante característica. Después tenemos los codocitos. Los codocitos tienen, digamos, un apodo un poquito especial. Se les conoce como células en diana o target cells, ya que tienen esta forma, ¿no? de diana, ¿no? Tiene estos anillos rojos y intercalados con anillos blancos. Ahora, ¿en qué casos se ocasiona? Hay una, digamos, una nemotecnia, ¿no? El famoso HALT, que es por una enfermedad de hemoglobina C, por asplenia, sobre todo cuando no hay la presencia de vaso que se encarga de podar la membrana externa, o alguna enfermedad hepática o talasemia. La fisiopatología básicamente es porque hay mucha membrana celular. Un momentito. Ya, es porque hay demasiada membrana celular para esta poca hemoglobina que hay adentro. Y después tenemos a los esferocitos. Los esferocitos como tal van a ser células, su mismo nombre lo indica, son células que van a tener pues una forma eh, de esfera y van a ser ocasionadas por enfermedades hereditarias. Justamente lo vimos con la concentración de hemoglobina corpuscular media. Ok. Y también puede ser ocasionada por anemia hemolítica autoinmune. Después tenemos a los cuerpos de mordedura, y esto es algo un poco, tiene una fisiopatología un poco peculiar, ya que se habla de que a estos eritrocitos les falta como un bocado, parece que han sido mordidos. Y en la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la hemoglobina se va a oxidar y va a formar unos precipitados llamados los cuerpos de Higgs, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y justamente cuando estas células, estos eritrocitos están pasando a través del vaso, los macrófagos quieren llevarse pues estos cuerpos de Higgs, estos grumos, estos precipitados y entre comillas muerden a los eritrocitos y dejan pues estos con esta mordedura que parecen un Pac-Man. Después tenemos los acantocitos y los equinocitos. En el caso de los acantocitos, van a ser unos, digamos, unas células que van a tener picos o van a tener, digamos, claro, unos picos bastante pronunciados, espinas largas, irregulares, un poco asimétricas, y lo vamos a ver en enfermedades como la abetalipoproteinemia o hepatopatías severas. Y después tenemos los equinocitos, que se van a formar, que van a parecerse bastante a los acantocitos, pero sus proyecciones no van a ser largas e irregulares, sino van a ser cortas, regulares y simétricas. Van a ser clásicos de la uremia o puede ser también por algún artefacto durante el secado lento del portaobjetos. Y por último tenemos las inclusiones intracelulares, los cuerpos de Joule-Hawley, que nos van a indicar, por ejemplo, que un vaso es no funcional, que hay asplenia o que hay una autoesplenectomía. Normalmente hay que saber que los eritrocitos están vacíos. Esto ya lo han debido saber en histología. Los eritrocitos básicamente dependen de la glucólisis anaerobia, no tienen núcleo, no se dividen, no tienen material genético de por sí. Pero de repente, en los cuerpos de Howell Jolly sí encontramos que hay la presencia de estos. Parece que hay la presencia de un puntito. Y la pregunta es, ¿qué es esto? Básicamente es ADN. Son restos de un núcleo que no se han excluido bien. Acordémonos que durante la eritropoiesis hay alguna parte, en este eritrocito tardío, ¿no? Hablando de los ortocromáticos, donde se bota el núcleo. Pero si queda un pedacito, entonces este recibe el nombre de cuerpo de Howell Jolly. Normalmente los macrófagos del vaso van a limpiar estos restos. Justamente lo que pasa con los cuerpos de mordedura. Viene el macrófago y se lleva ese pedacito. Pero esto se va a dar a nivel del vaso. Ahora, si un paciente no tiene un vaso funcional, sea por una asplenia, perdón, anatómica, por trauma o por una autoesplenectomía, por algún infarto, entonces el vaso no funciona adecuadamente y estos cuerpos van a seguir su vida normal sin problema. Después tenemos el punteado basófilo, por una intoxicación por plomo, talasemia, síndromes mielodisplásicos. Y los cuerpos de Higgs, que va a haber una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa nuevamente, quedan estos grumos de hemoglobina desnaturalizada y oxidada. En el caso que les pueden preguntar es, ¿los cuerpos de Higgs se pueden ver con la tinción
en este caso de los restos de los cuerpos, no se van a ver con una tinción Wright normal. Se necesita una tinción especial. Si, por ejemplo, te dicen, no, hemos encontrado cuerpos de Haynes, y tú preguntas, pero ¿con qué tinción lo han hecho? Con Wright. No, es todo menos cuerpo de Haynes. Probablemente sea un cuerpo de Joel Hawley, etc. Después tenemos los anillos de Cabot. Los anillos de Cabot tienen esta forma de un 8 o un anillo delgado y son restos de microtúbulos del uso mitótico. ¿Cuál es la aplicación clínica? Es que esto es ocasionado por anemia megaloblástica o una intoxicación severa por plomo. Y para culminar ya casi esta ponencia, tenemos la aplicación clínica y algunos algoritmos que tenemos que tener en cuenta. Y esto sería como que el resumen de lo más importante de la clase del día de hoy, porque nos va a poder hacer diferenciar de manera sistemática o más rápida eh, las enfermedades. Ahora, hay que entender lo siguiente. El punto de partida para, digamos, o bueno, el punto de partida para poder diferenciar una anemia en la gran mayoría de los casos va a ser siempre partiendo del volumen corpuscular medio. Claro, obviamente primero tenemos que ver que en efecto haya una anemia, pero si queremos clasificarla de manera adecuada, apuntamos directamente al volumen corpuscular medio. Entonces, ¿cuál es el algoritmo de la anemia microcítica? Recordemos que puede ser microcítica, normocítica y macrocítica. En el caso de la microcítica, lo primero que tenemos que pensar es cómo está la ferritina. ¿Qué era la ferritina? La ferritina básicamente va a ser una analogía para hacerles, es un almacén de hierro. Si alguna persona dice la ferritina está elevada, es que nuestro almacén, imaginemos, un almacén está lleno, está cargado de hierro. Ahora, supongamos, y ahora hablemos de la transferrina. Mientras que la ferritina es un almacén, la transferrina son camiones que van en busca de hierro. Si yo, por ejemplo, tengo un almacén con poco hierro, quiere decir que mi ferritina está baja. Entonces, yo quiero tener hierro. ¿Qué hago? Mando a camiones que me busquen más hierro. O sea, elevo mi transferrina. Y, em, la capacidad total de fijación del hierro, en este caso la TIBC, básicamente va de la mano con la transferrina. Entonces, nuevamente, viene paciente, veo que tiene anemia microcítica porque su volumen corporal medio es bajo. Mi primer paso es veo cómo está la ferritina. Si la ferritina está baja, quiere decir que el almacén de hierro es bajo. O sea, mi almacén tiene poquito, ¿ok? Y el transporte, o lo que estamos buscando, los camiones que están yéndose a buscar este hierro, está elevado. En este caso, la capacidad total de fijación de hierro es alta. O sea, mi cuerpo no tiene hierro y está buscando hierro. ¿Qué es lo primero que pienso? Ya, listo, diagnóstico, anemia ferropénica. Pero supongamos que la ferritina está normal o inclusive está alta. O sea, en mi almacén sí tengo hierro. Y encima veo que el hierro sérico está bajo, pero la capacidad total de fijación del hierro está baja. O sea, mi cuerpo tiene hierro, no está tratando de buscar más hierro, pero el hierro no está yéndose por mi sangre. El hierro no está circulando, o sea, el hierro está en el almacén, pero no está yéndose a la fábrica. Entonces, estoy hablando de una anemia de enfermedad crónica en fase tardía. En este caso, mi cuerpo tiene hierro guardado porque tiene la ferritina normal o inclusivemente alta, pero el hecho de que haya alguna inflamación vía la epsilina, que va a funcionar como este candado que les menciono, no va a dejar que el hierro salga del almacén para irse a la fábrica. Al bloquearse esta salida de hierro, los macrófagos, para que las bacterias o tumores no lo usen, el cuerpo técnicamente está escondiendo su propio hierro. Y por último, supongamos que encuentro la ferritina normal, inclusive alta, y el hierro sérico está normal o alto. O sea, está funcionando o sea, tengo materia prima, mi almacén está lleno, no estoy buscando más hierro porque ya tengo hierro, y el hierro sérico está normal o inclusive alto. O sea, todo está fluyendo. O sea, el almacén, los camiones y la fábrica están con todo, con la materia prima. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la fábrica no produce más o no está produciendo adecuadamente? Porque el problema de por sí está probablemente dentro de la fábrica. No está en los insumos, en la materia prima, ni en el almacén, ni en los camiones, ni en el transporte del material hacia la fábrica, sino está ya dentro de la fábrica. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a ver cómo está la fábrica por dentro, cómo se están produciendo, en este caso, los eritrocitos. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir frotis y electroforesis. ¿Por qué? Porque lo primero que voy a sospechar es en una talasemia, en el caso de que la electroforesis salga normal. Hay un defecto genético, trastorno hereditario, me voy por talasemia. Pero si yo pido frotis y veo médula ósea con sideroblastos en anillo, listo. Diagnóstico, anemia sideroblástica. ¿Por qué? Por síntesis del grupo hemo por plomo
perdón, por defecto en la síntesis del grupo hemo, sea por plomo, alcohol o isoniazida. ¿Y esto por qué se ocasiona? Porque como tal, como vemos, el hierro sobra, tenemos ferritina normal inclusive alta, el hierro sérico está normal inclusive alto, pero no se puede unir a la protoporfirina. Después, supongamos que tengo anemia macrocítica, volumen corpuscular medio mayor a 100. Paso número uno, mirar el frotis de la sangre periférica. Y acá empiezan dos rutas. ¿Por qué? Porque esta puede ser o una anemia megaloblástica o puede ser una anemia no megaloblástica o una macrocitosis megaloblástica. Acá hay que empezar a ver el problema ya desde dentro. Aquí el problema no es que la célula no puede dividir su ADN, por lo que el citoplasma va a seguir creciendo y la célula se vuelve gigante. Entonces, lo que vamos a hacer al ver el frotis de sangre periférica es ver a los neutrófilos. ¿Por qué? Porque los neutrófilos nos van a decir si el problema es del ADN o es de la membrana. En la ruta A, o sea, en el caso de que estamos hablando de una macrocitosis megaloblástica con el volumen corpuscular medio que va a ser probablemente mayor a 110, o sea, mayor a 110, tú ya, si no me equivoco, preguntaban eso bastante, y si a ti te dicen que el volumen corpuscular medio es mayor a 110, tú ya marca megaloblástica sin asco. Aunque tienes que ser tienes que también acompañarte de la parte clínica, hacer ajustes, etcétera, pero es muy probable que sea así. Y si encontramos neutrófilos hipersegmentados, hay que recordar cuánto es lo normal, cuántos son la cantidad normal de lóbulos que tiene que tener un neutrófilo, va de 3 a 5. Pero si estamos hablando de una macrocitosis megaloblástica, vamos a encontrar neutrófilos hipersegmentados, o sea, van a tener más de 5 lóbulos. Y el defecto va a ser directo entonces en la síntesis del ADN. ¿Ok? Después tenemos que medir los niveles de vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Y esto por qué? Para saber o con qué suplementar el paciente. Y acá vamos a hacer la siguiente distinción. Ambas deficiencias, tanto de B12 como de B9, van a elevar la homocisteína, pero solamente el déficit de B12 va a elevar el ácido metilmalónico. O en otras palabras, pregunta que te pueden hacer. Ante una posible sospecha de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico, ¿cuál es la clave que te va a hacer diferenciar el diagnóstico o establecer el diagnóstico definitivo? Va a ser el ácido metilmalónico, porque entre la homocisteína y el ácido metilmalónico, si tú ves que está elevado el ácido metilmalónico, listo, marcas que es por déficit de vitamina B12. Y también porque además el déficit de vitamina B12 va a ocasionar síntomas neurológicos, una degeneración combinada subaguda. Ahora, supongamos que yo pido nuevamente el frotis de sangre periférica y no encuentro los neutrófilos hipersegmentados, o sea, están normalitos, 3 a 5 lóbulos. Entonces yo ya no voy a pensar en una macrocitosis megaloblástica, sino ahora voy a pensar en que el problema probablemente no esté en el ADN, sino el problema va a ser que se le añade exceso de lípidos a la membrana celular. ¿Y en qué caso? Y teniendo en cuenta, ¿no? Eh, ¿Qué tiene la membrana celular? Puede tener colesterol, puede tener fosfolípidos, o sea, están que le dan mucho de esto, hay un exceso de lípidos. Entonces, o puede ser porque hay un exceso de lípidos o porque hay un metabolismo basal alterado. ¿Y esto por qué? ¿O por qué va a ser causado? Sea por un alcoholismo crónico, por una hepatopatía severa o por un hipotiroidismo. Ahora, puede ser también que encontremos un falso positivo, una reticulocitosis masiva, sea por un sangrado, por una hemólisis autoinmune. En este caso, puede ser que encontremos, como les mencioné anteriormente, cuando a nosotros nos falta sangre, lo que buscamos es producir más. ¿Y qué marcador es bastante útil? Es ver la cantidad de reticulocitos que tenemos. Pero si yo necesito sí o sí producir una gran cantidad de reticulocitos, y acordémonos que los reticulocitos son considerablemente, o no son considerablemente, sino simplemente son más grandes que los eritrocitos. Y si hay muchos en la sangre, puede ser que el volumen corpuscular medio tienda a subir. Después tenemos a las policitemias y a eritrocitosis. En este caso, la primera pregunta es, ¿realmente estamos hablando de una policitemia verdadera o es relativa? ¿Es real o es solamente una ilusión? Ya, para responder esta pregunta, eh, tenemos que entender lo que le dije al inicio. Si tenemos un paciente deshidratado, muy probablemente la hemoglobina y el hematocrito salgan aumentados. Y si tenemos un paciente que está sobrehidratado, una paciente embarazada o una paciente que simplemente tiene bastante líquido, muy probablemente su sangre salga diluida. Entonces, número uno, tenemos que ver eso. Tenemos que, tenemos que corregir
en caso, por ejemplo, de una policitemia relativa. Si el paciente está tomando, por ejemplo, muchos diuréticos, está que orina y orina, y está que hace diarrea, o está simplemente deshidratado, corregimos con hidratación. Y después volvemos a tomar el examen y ahí recién tomamos una decisión. Ya, entonces supongamos que sí, en efecto es absoluta. De lo que estoy hablando o la policitemia es real, es verdadera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir los niveles de la eritropoyetina. Si la eritropoyetina está baja, quiere decir que el riñón está diciendo, tenemos eritrocitos, ya no necesito más, por ende no voy a producir más EPO, pero aún así la médula es terca y sigue produciendo más eritrocitos. Y eso ya es una policitemia vera, que es un trastorno mieloproliferativo primario. En este caso, el problema no está en los riñones, sino es que tú ya has nacido mal. Es porque hay una mutación que va a hacer trabajar sin control a la médula ósea. El riñón está que le dice, yo ya no quiero más, no necesito más, no te voy a dar EPO. Pero la médula dice, pues a mí no me importa, yo voy a mi rumbo, hago lo que quiero. Y en el caso que tenemos una EPO alta, entonces, si yo veo que la médula está sana y está obedeciendo órdenes, en este caso la EPO es alta, hay que ver quién está mandando esa EPO, porque lo normal es que la EPO sea mandada por los riñones en caso de que haya una hipoxia, que se necesite más oxígeno, sobre todo en qué personas encontramos que hay una EPO elevada, en personas, por ejemplo, que viven en la Rinconada, en, qué sé yo, en personas que viven en la altura, en Puno, o pacientes, por ejemplo, que también tienen EPOC o tienen apnea del sueño. ¿Y en qué caso yo creo que es, o yo veo que es inapropiado la EPO alta? Ah, si yo veo que la EPO es alta y no, y la persona, por ejemplo, me dice que no tiene EPOC, que no vive en la altitud, que no tiene apnea del sueño, entonces yo ahí ya empiezo a pensar en que el paciente se va a morir o que simplemente estamos hablando de algún tumor o de alguna reacción neoplásica. Lo que sucede es que el tumor empieza pues a tener llamémosle, este cambio de producción por alguna neoplasia y empiece, bueno, básicamente va a haber un tumor que va a fabricar EPO de manera ectópica. Y esto va a ser clásico en el carcinoma de células renales o en el hepatocarcinoma. Entonces, para responder, y con eso culminamos la clase, para responder al caso clínico de la paciente Augusta de 28 años que es asintomática, que acude en control de rutina y le botan los siguientes datos de laboratorio. Vamos a analizar uno por uno y al final damos el veredicto. La hemoglobina. La hemoglobina es de 10,5 gramos por decilitro. Dice que está sintomática, así que, eh, y es un control de rutina, así que no presenta alguna otra patología relevante. Y sabemos que no está embarazada, igual tiene 10,5 de hemoglobina, por ende está anémica. Perfecto. ¿Su volumen corpuscular medio cuánto es? Es 65. ¿Cuáles son los valores normales? Son 80, 100. ¿Está bajo? En efecto, está bajo. Ahora, el recuento de glóbulos rojos es 5,8. Está un momentito. Sí, está algo elevado. Y después tenemos a la amplitud de distribución eritrocitaria que es 13,5. Esto encontramos que está normal. Ahora, acá probablemente lo que la mayoría pensaría es, a ver, tenemos una anemia que es microcítica. O sea, a ver, ¿la hemoglobina está baja? Sí. ¿Es anemia? Sí. Listo, anemia. ¿Qué más sigue? Volumen corpuscular medio bajo, microcítica, y es una anemia microcítica. Tenemos que ha aumentado la cantidad de los glóbulos rojos y no vemos que haya anisocitosis. Entonces, anemias microcíticas, ¿en qué pensamos? Yo le dije dos cosas. O pensamos en hierro, o sea, anemia ferropénica, o empezamos a hablar de rasgos talasémicos. Pero para eso les enseñé el índice de Mentzer porque en el caso del índice de Mentzer, gracias a este vamos a poder ver si estamos hablando, perdón, de rasgos talasémicos o es que realmente estamos hablando de una anemia ferropénica. Entonces, para poder calcular este índice y un poco ir correlacionando lo que hemos visto, si fuera una anemia ferropénica, la cantidad de glóbulos rojos sería baja y la amplitud de distribución eritrocitaria sería elevada. Pero en este caso tenemos un volumen corpuscular muy bajo, o sea, es 65, lo normal es 80. Pero vemos que la cantidad de glóbulos rojos totales está elevado y tiene una amplitud de distribución eritrocitaria normal. Esto nos indica entonces que muy probablemente estemos hablando de un rasgo talasémico, pero para esto vamos a usar el índice de Mentzer. En este caso, vamos a dividir el volumen corpuscular medio, que es 65, sobre el recuento de glóbulos rojos, que es 5,8, y nos da el valor de 11,2. ¿Esto es como tal un diagnóstico definitivo? No, pero sí orienta el diagnóstico o da mayor probabilidad a que estamos hablando en este caso de una
perdón, de un rasgo talasémico. Por ende, el diagnóstico sería una talasemia menor, específicamente un rasgo talasémico. Bueno, si tienen algunas preguntas, adelante, las pueden hacer. Y si quieren las diapositivas, normal me las piden. ¿Nadie tiene preguntas? Vale. Ah, ok, las diapos. Ahorita se las paso a Shirley, creo que es. Ya, adelante, Mayer. Adelante con tu pregunta. Adelante, Una, adelante, adelante. una, una pregunta, Sergio. Bueno, sabemos que un paciente con esferocitosis hereditaria va a generar una anemia hemolítica, ¿no? Pero ¿por qué si presenta una infección con parvovirus B19 va a presentar una crisis aplásica grave con reticulopenia marcada en lugar de una crisis hemolítica? Es una muy buena pregunta, Mayer. Y es una pregunta clásica de pediatría y hematología. Mira, eh, sí, sí, mira, sucede que en una esferocitosis hereditaria va a haber un defecto en las proteínas de membrana, en la espectrina, quirina, la banda 3. Los eritrocitos se vuelven esféricos y el vaso lo destruye. Esto nos va a dar como resultado pues una anemia hemolítica crónica leve a moderada y va a haber una compensación por parte de la médula, con esplenomegalia, con bilirrubina indirecta aumentada. Entonces, ¿qué es lo que hace el parvovirus? En este caso, este virus va a tener tropismo por precursores hereditarios en la médula ósea. Hay que recordar cuáles eran. Tenemos allá los proeritroblastos, eritroblastos tempranos, medios y tardíos. Entonces, consecuencia, al no tener estos precursores eritroides, se detiene la eritropoiesis, se inhibe la producción de nuevos eritrocitos, produce una eritrotransitoria. Ahora, ¿por qué hay por qué es grave? En este caso, hay que recordar que si el virus persiste y detiene la producción, porque hay que recordar que los reticulocitos salen todos los días, no, digamos, no va a pasar nada grave, ya que los eritrocitos viven 120 días, pero si, digamos, en la esferocitosis, los eritrocitos viven mucho menos, viven de 10 a 20 días, ya, o sea, ahí sí, digamos, está mal por todos lados, porque no produces nuevos eritrocitos, los eritrocitos están que se mueren, o sea, tienen un ciclo de vida muy corto, y además de esto, hay hemólisis constante y no hay una eritropoiesis adecuada, entonces hay una crisis aplásica severa. La reticulopenia como tal va a ser un producto de, digamos, la infección de los parvovirus por los precursores eritroides. Te bajan ahí todos los precursores, incluidos reticulocitos con esta hemoglobina, y va a haber ausencia de línea roja por parte de la médula. Y en cuanto con la diferencia de una crisis hemolítica, vas a encontrar pues hemoglobina baja, reticulocitos altos, porque sí hay una capacidad de eritropoiesis. En cambio, de una crisis aplástica por parvovirus, esto es porque ya los reticulocitos no se pueden formar, hay una crisis ya dentro de la fábrica. Ok, y ahora le paso las diapositivas a Shirley. Listo, chicos.